Relatos de terror. Suscríbete al canal. La maldición de los ídolos zapotecas. Hace muchos años, en tiempos de la conquista de México Tenochtitlan, corría el año de 1525. Cortés, que era el gobernador de la Nueva España, como ahora se le llamaba a México, ya había sido sustituido por un noble caballero de apellidos Ponce de León, que falleció y luego quedase en su lugar por testamento un licenciado de apellido Aguilar, esto por mandato del rey Carlos V. Dicho señor Aguilar mandó a su pariente Diego Saavedra a poblar Oaxaca, donde se sabía que muy rica era esa región. Además que se tenía por rebeldes a los zapotecas y a los mijes, y se le ordenaba apaciguarlos y hacer de ellos vasallos del rey. Con esta diligencia, aquel Diego se hizo acompañar de un puñado de españoles, entre ellos varios arcabuceros y escopeteros y de a caballo, así como de unos cientos de indígenas mexicanos, y con ellos se dirigió a la ciudad de Oaxaca. Se sabía que aquellos zapotecas eran bravos, hombres de guerra, y ni decir de los mijes, quienes vivían en altas montañas que era difícil y dificultosa su sierra. A unas leguas de llegar, el tal Diego y su ejército fue visto por espías que en el campo andaban de los zapotecas, y más adelante les fueron haciendo frente, en donde se dio una batalla brutal que fueron muertos varios españoles y heridos varios de los indígenas que llevaban. Los zapotecas pelearon como verdaderos hombres y dieron una buena refriega a los españoles con sus lanzas y sus flechas. Se sabía en la Nueva España que el tal capitán Diego era proveniente de Castilla, y entre los antiguos capitanes conquistadores, Diego era uno de los recién llegados de España y no sabía del arte de la guerra que se llevaba en esos lugares, ya que en ningún lado de Europa se habían enfrentado a tan buenos guerreros como en México, quienes en verdad tenían mucho valor y eran muy astutos guerreando. En fin, que Diego siguió adelante, ya sin tanto ahínco, trató de entrar por otro lugar, donde no le fueran tan batallosos aquellos indígenas. Fueron varias las batallas que este capitán perdió. Sus compañeros ya estaban tristes de su situación. En cierta ocasión intentó entrar por la sierra para probar su ventura y derrotar a los mijes, pero en este caso le fue peor, ya que estos guerreros eran mucho más fuertes en su guerrear y le causaron varias bajas a su ejército. Además, en aquellas regiones mijes era casi imposible entrarles por la sierra sin ser vistos, además de las inclemencias del tiempo. Estando en un lugar acampando con su ejército, al Diego le contaron sus soldados que los nativos de esas regiones enterraban a sus nobles reyes y sacerdotes con las más mejores riquezas que el difunto hubiere tenido en vida, ya que se sabía que en otra vida ellos se presentarían con dichas riquezas para seguir gobernando. Esa idea le dio muchas vueltas en la cabeza del Diego, quien era invadido por la ambición de oro y riquezas. En cierta vez que pasaban por un pueblo, tuvo por bien hacer de esclavitud a ciertos indígenas a quienes por medio de regalos le preguntaban dónde estaban enterrados sus antepasados, y así darles visita y ofrecerles sacrificios. Aquellos pobres indígenas luego les decían todo y señalaban los lugares, y a la postre, en medio de la oscuridad de la noche, él y sus soldados profanaban las tumbas de los reyes indígenas y sacaban todas las joyas y piedras preciosas que en ellas se encontraban. Así se les hizo costumbre, y después de ver tal riqueza, a eso se dedicaron y se olvidaron de la encomienda que tenían de poblar y pacificar dicha región, enfocándose solo en profanar las tumbas sagradas de los zapotecas. Cuenta la leyenda que el espíritu de los reyes y nobles zapotecas empezó a vagar por todas partes sin descanso de sus almas al ver truncada su tranquilidad. Además
de ser despojados de sus riquezas. Aquellos soldados, una vez que robaron toda riqueza que encontraron en todas las tumbas, decidieron en reunión, por unanimidad, regresar con el gobernador y decir que dichos pueblos eran realmente salvajes y difíciles de apaciguar, por lo que entre todos tomaron la determinación de retornar a la Ciudad de México, por temor a que los matasen aquellos indígenas que en batalla se notaban por miles. Por lo que una vez cargadas las riquezas, montaron en sus caballos y tomaron camino de regreso a la Nueva España. En el transcurso de aquel viaje, varios de los soldados fallecieron de calenturas que de repente les dieron, y en el camino eran enterrados. En aquellas noches se empezó a sentir cierto temor entre los españoles, ya que los indígenas mexicanos que los acompañaban decían que el robo de las riquezas de las tumbas de los reyes y nobles traería consecuentemente maldiciones a los que llevasen el oro. Además, varios de los indígenas mexicanos fueron desapareciendo en el camino y jamás se les volvía a encontrar. Decían los soldados españoles, entre ellos, que tal vez aquellos indígenas habían escapado por miedo, pero una cosa sí era cierta, es que el mal los acechaba. En el día, todos trataban de apresurar el paso, no fuera que aquellos espíritus de los reyes los alcanzase y los castigase. Aunque nadie decía nada, todos apresuraban el paso, y el temor les venía en las noches, ya que casi nadie podía dormir por miedo. Además, que en la selva era tan grande el ruido de los animales salvajes que eran insoportables sus noches. Cada que un soldado español perdía la vida, sus riquezas se repartían entre los demás, y fue tal la ambición que entre de ellos se empezaron a matar en las noches y ocultaban los cuerpos de los finados para que se creyera que se habían desertado por miedo. Los días pasaron y así llegaron hasta la Nueva España, siendo cada vez menos de los que se habían ido con destino a Oaxaca. Entrando en la ciudad fueron recibidos por el gobernador Aguilar, quien una vez que escuchó su versión de su regreso, les ordenó descansar, en lo que tomaba otra determinación. Aquel Diego y sus soldados ya estaban ricos después de haberse repartido todas las riquezas que obtuvieron del hurto de las tumbas. Después de varios meses, el gobernador Aguilar mandó a la ciudad de Oaxaca a otro capitán para que fuese a poblar, y el tal Diego estaba gustoso de no haber sido él otra vez. Gozando de la simpatía de su pariente, el gobernador Aguilar le pidió que le permitiera ir a España a visitar a sus padres, ya que había varios años que no le veía. Asimismo, pidió que varios que lo acompañaron en su ejército le acompañasen en su viaje, a lo cual su pariente le permitió su salida. Así el Diego y algunos de sus amigos soldados se embarcaron hacia el puerto de la Veracruz en un barco con destino a España. Él y sus compañeros iban contentos de toda la riqueza que llevaban. Sabían que en España tenían un futuro asegurado para vivir cómodamente. Así fue que una mañana salió dicha embarcación con toda su gente a bordo, pero resultó que el espíritu de los reyes y nobles cuyas tumbas habían sido profanadas no quedaban conformes y le seguían muy de cerca en el barco. Una noche, el mar estaba tan tranquilo que se veía un hermoso paisaje a la vista, y el cielo oscuro y lleno de estrellas se miraba espectacular. Pero de pronto, unos negros nubarrones y un viento potente iniciaron una tormenta tan fuerte que hizo que el barco se volteara debido a las fuertes marejadas. En ese momento, el Diego y sus compañeros profanadores de tumbas temblaban de miedo, ya que en medio del barco se les hacía presente unos espectros descarnados con finos ropajes que con señas les pedían que les devolviesen sus pertenencias. Aquello que veían
era espeluznante, y las figuras espectrales en medio de aquella tormenta era algo que jamás pensaron ver. A pesar de que entregaron los collares y cadenas y pedrerías de oro y piedras preciosas a los espectros de aquellos emperadores y reyes, estos se veían muy molestos y de pronto se abalanzaron sobre los soldados, que nada pudieron hacer y perecieron a manos de aquellos entes. De repente, las aguas del mar voltearon el barco y los espectros tomaron a los profanadores y en venganza los llevaban al fondo del mar, de donde nunca saldrán jamás. Así también, de toda la tripulación del navío del barco jamás se supo de ellos, y aquellas joyas nunca llegaron a España y quedaron en el fondo del mar. Esta noticia llegó hasta la Nueva España después de varios meses, ya que así se entendió de que ningún tripulante de esa embarcación llegó a España. Las fuerzas ocultas del más allá son vengativas, y el robo y profanación de las tumbas de los reyes zapotecas fueron vengadas por el mar.